Sí, Rafinha vuelve. Es una buena noticia para nosotros porque Rafinha ha mostrado en la última temporada de ser uno de los mejores jugadores en este momento en el fútbol. Nos va a ayudar mucho. Creo que es un partido importante mañana. Necesitamos hacerlo bien, acercarnos a calificarnos. La presencia de Rafinha va a ser muy importante. Oi, tudo bem? Estou aqui em frente, sou Henrique Brandao Johnson, sou correspondente de futebol da revista sueca, se chama Offside, que é a maior revista de futebol da Suécia e Escandinávia. Moro no Brasil 20 anos. Eu sei que você falou muito bem do Nils Lidholm, o nosso lenda sueco, que foi seu técnico em Roma e Milan também. E parece que você aprendeu um pouco com ele. Você não está humilhando os jogadores. Você está meio como ele, um pouco essa frieza sueca, né? Então, eu quero saber como você está usando essa coisa que você aprendeu com Lidholm, com a seleção brasileira? E isso funciona, assim, uma coisa frieza sueca com os jogadores do Brasil? Lidholm ha sido un gran entrenador, una gran figura, porque ha sido mi entrenador cuando tenía 20 años. Él me fichó por la Roma como profesional. Lo he pasado muy bien con él, un tipo muy tranquilo, nunca se enfadaba, siempre muy tranquilo, siempre nos recordaba el gol que marcó en la final del 58 contra Brasil, después los 3 goles de Pelé. Ha sido una figura importante en mi carrera, obviamente. He tenido la suerte de haber tenido grandes entrenadores, puedo decir Lidholm, puedo decir Capello, puedo decir Bearzot, Sacchi, Eriksson, todos figuras muy importantes. Obviamente la experiencia que he tenido con ellos es muy importante también ahora. Creo que como carácter bastante parecido con lo de Lidholm, porque era un tipo muy tranquilo. Entonces lo he pasado muy bien con él. Tendré sempre um bom recuerdo dele. Ancelotti, Rodrigo do canal Vamos, boa tarde. Você tem o seu livro, Liderança Tranquila, e aqui na Seleção Brasileira a gente sempre tem um ambiente de muita pressão. Pressão nos jogadores, pressão nos técnicos, pressão em todo mundo que está nesse ambiente, porque, obviamente, é a pentacampeã do mundo, são 5 estrelas, então isso traz uma carga muito grande. Eu queria saber de que forma essa liderança tranquila pode influenciar positivamente aqui na Seleção Brasileira para tirar um pouco desse peso dos jogadores, para eles conseguirem fazer o papel deles dentro de campo. Obrigado. Bueno, la presión está aquí, está en todos los sitios del fútbol, porque el fútbol es pasión, es presión, es todo eso. Cuando hay un resultado en juego, obviamente hay la presión. Brasil aún más, porque es un país muy pasional por el fútbol y muy pasional por su selección. Lo que puedo destacar en estos primeros días es mucha pasión, mucho amor al equipo nacional. Esto es muy importante. Obviamente, cuando hay mucho amor y mucha pasión, aumenta la responsabilidad que tenemos nosotros en el trabajo que tenemos que hacer. Pero tengo mucha confianza porque es un ambiente limpio, sobre todo hablo de la CBF, limpio, serio, competente. Entonces estamos convencidos que se puede hacer un buen trabajo. Necesitamos el tiempo necesario. Creo que el primer partido ha salido en algunos aspectos muy bien, en otros hay que mejorar. Ojalá podemos ver la mayoría en el partido de mañana, que repito, es un partido muy, muy importante. Professor, aqui, Thiago Braga do Lance. O senhor conquistou praticamente todos os títulos possíveis como jogador e treinador, mas a história do senhor com a Copa do Mundo é particular. O senhor poderia ter sido campeão em 82, mas não foi convocado. O senhor poderia ter sido campeão em 90, mas foi eliminado com a Itália pela Argentina. E em 94, o senhor é assistente do Arrigo Sacchi, que perdeu para o Brasil a final.
O senhor, de alguma forma, acredita que conduzir a seleção brasileira para essa Copa do Mundo é uma forma também de reescrever sua própria história com a competição Copa do Mundo? Obrigado. Bueno, obviamente sí, es una experiencia única para mí, la primera vez que soy seleccionador de un equipo nacional. Lo que me puedo recordar del Mundial que he hecho en 86, en 90 y 94, que han sido experiencias muy bonitas, espectaculares, quedarse tiempo todos juntos para intentar de tener éxito. Estuvimos muy cerca en los años 90, en los años 94, y ahora podemos tener éxito en el 2026 com Brasil. Ancelotti, aqui na frente, Monique Danello, TNT Esportes. A gente sabe que as decisões dos jogadores sobre o futuro deles nos clubes são decisões muito pessoais, mas que, inevitavelmente, isso pode impactar na sequência deles na seleção brasileira. E essa semana, nos últimos dias, o principal assunto aqui no Brasil tem sido uma possível saída do Gerson do Flamengo para o Zenit. E, curiosamente, no dia que essa notícia surgiu, você conversou com ele umas 2 ou 3 vezes no tempo que a gente estava ali no treino. Eu queria te perguntar se vocês tocaram nesse assunto em algum momento, se conversaram sobre esse tema que influencia diretamente no futuro da carreira dele, que hoje é titular, e como vocês, comissão técnica, observam os atletas que estão em outros mercados, né, como é a Rússia nesse momento, que não estão entre os principais mercados nesse momento. Obrigada. Sí, hemos hablado de este tema, he hablado con él, y obviamente es una decisión absolutamente personal que no afecta a las decisiones que nosotros vamos a tomar cuando empezará el Mundial. Obviamente hay campeonatos que son más exigentes que otros, pero lo que tenemos que mirar nosotros es que lo vamos a hacer en todo este año, evaluar la condición de los jugadores antes del Mundial, sea lo que sea el campeonato. Si él va a jugar a Rusia, lo evaluaremos en el campeonato de Rusia, como intentaremos de evaluar todos los jugadores que están en todos los campeonatos, y que son muchos, son muchísimos. Hay una lista muy larga de jugadores muy buenos de Brasil, y lo que haremos, el trabajo que haremos es de mirar a todos los jugadores, porque todos pueden ser protagonista en el Mundial de 2026. Carlos, boa tarde. André Plihal da ESPN. Amanhã você vai começar nesse estádio uma relação de verdade mais próxima com o torcedor brasileiro, com o público brasileiro. É uma relação que daqui a um ano pode se tornar até eterna, dependendo de como as coisas saírem. Você pode até virar um brasileiro daqui a um ano. Para esse primeiro encontro, com a torcida paulista, em grande parte, lógico, presente, que tipo de informações sobre o comportamento dessa torcida o senhor recebeu? Do histórico dessa torcida. La historia. Bueno, creo que la crítica es normal. Si tú piensas la crítica que puede tener la afición aquí, la crítica depende siempre de lo que tú eres capaz de hacer en el campo. Obviamente, la idea es de jugar un buen partido, de involucrar la afición dentro del partido, y creo que va a ser así. No es que intentaremos de hacer un partido intenso, jugando bien, intentando de jugar un fútbol de ataque por lo posible, teniendo en cuenta el valor del equipo rival, que es muy fuerte, porque Paraguay está jugando muy bien, es un equipo muy sólido, y no va a ser tan sencillo, pero la idea que tenemos es de jugar un partido donde la gente puede estar contenta y tener gana de ayudar al equipo a jugar bien. Ancelotti, boa tarde. Eduardo Semblano, do canal Ficlia. Professor, o que muda para o senhor tanto tempo treinando clubes, o dia a dia, o que muda a preparação de uma equipe para um jogo, sendo com espaços muito longos
o senhor voltar a ter a seleção brasileira treinando, o que muda para o jogo, a nível de preparação, e o Brasil vai ter alguma mudança amanhã? É isso. Bom jogo, boa sorte. Obrigado. Yo creo que hemos tenido el tiempo necesario en estos días para preparar bien los dos partidos, un poco menos el partido contra Ecuador. Yo creo que en los últimos entrenamientos hemos preparado bien el partido, hemos tenido el tiempo necesario, el equipo está fresco, los jugadores están bien, entonces tenemos todas las herramientas para hacerlo absolutamente bien mañana. Es un trabajo distinto, obviamente, esto, pero el tiempo para preparar el partido de mañana ha sido suficiente. Boa tarde, Ancelotti. Boa Boa tarde tarde a todos. Eugênio, da Revista Oeste. Nos clubes, em geral, quando você recebe um jogador brasileiro, você procurava aperfeiçoar algumas questões para que ele se adaptasse às exigências do futebol moderno, do futebol europeu. Agora, na seleção, você está tendo essas mesmas preocupações ou você está encontrando jogadores num outro patamar, com algumas exceções, de repente o Estevão, tal, mas, no geral, outro patamar, e a partir daí você pode fazer um outro tipo de trabalho? Yo creo que no, me molesta mucho que me traduzcan, me molesta mucho. Lo siento, perdona. Intentaré de aprender rápidamente el brasilero. Yo creo que el futbolista es futbolista. El fútbol en este momento es global. Yo creo que no hay mucha diferencia de un jugador que juega en el campeonato brasileño a un jugador que juega en los campeonatos europeos. Creo que los jugadores se adaptan muy bien y no tengo, en este sentido no tenemos ningún tipo de problema. El jugador brasileño que juega aquí está listo para jugar estos tipos de partidos. Veo jugadores que están jugando aquí como, no sé, Leo, como Wesley, como Gerson, como Danilo, Alexandro, que tienen experiencia también internacional, que están muy bien preparados, pueden jugar sin problema en todas las competiciones del mundo. Carlos, aqui, boa tarde. Caio Mota, Globo Esporte, aqui. ¿No te veo? Sí. Tudo bem? Sí. O mundo do futebol hoje, mais uma vez, presta reverências ao que fez Cristiano Ronaldo ontem, enfim, 40 anos, campeão, gol em final. Queria que você falasse um pouco sobre esse jogador, se ele ainda te surpreende, se ele ainda te encanta, e se ele fosse brasileiro, teria vaga no seu time mesmo aos 40 anos? Estoy muy contento para él, para el título que ha conseguido ayer Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo es una leyenda del fútbol, sigue siendo una leyenda del fútbol, también con la edad que tiene. Esto significa que su seriedad, su profesionalidad sigue al máximo nivel. Obviamente podría jugar Cristiano Ronaldo en cualquier equipo del mundo, en cualquier selección del mundo. Professor, boa tarde. Boa Nivaldo tarde. Decilo, TV Bandeirantes, São Paulo. A gente observa um jeito bastante descontraído no teu trabalho, nesses dias que a gente, e nos poucos minutos que a gente pode observar. O quanto isso é importante, levando em conta a necessidade que o Brasil tem de pontuação, de uma autoafirmação diante do próprio torcedor. Como é que se avalia isso? E você responde todas as perguntas e não falou da escalação, dos 11 iniciais. Bueno, las instalaciones han sido espectaculares, hemos entrenado muy bien en el centro de entrenamiento de Corinthians, este estadio es magnífico, entonces las instalaciones están fantásticamente bien. Me gusta hablar del ambiente dentro al vestuario. Es un ambiente muy motivado, muy serio, muy profesional.
los jugadores se encuentran bien entre ellos, hay un muy buen ambiente, una muy buena conexión con el cuerpo técnico, hay una muy buena conexión con todos los que trabajan aquí, hay un ambiente muy familiar. Entonces, no digo que me quedo tranquilo, pero me quedo bastante tranquilo. Tranquilo nunca, porque en este mundo nunca podemos estar tranquilos, pero creo que tenemos recursos para hacer las cosas bien en este año. Es un ambiente nuevo para mí, pero creo que he encontrado un ambiente donde hay todo lo que se necesita para tener éxito. As 3 últimas perguntas, peço só que façam as perguntas de forma mais pausada, porque eu garanto que ele vai entender tudo. Carlo qui, Tomer Savoia, Placari, il capitano della tifoseria brasiliana. Sempre un piacere incontrarti di nuovo y vederti con questo simbolo sul petto. Tú has llegado acá en uno de los momentos uno de los peores momentos de la relación afición y selección brasileña. Incertidumbre, falta de confianza, falta de conexión. Pero en 15 días es impresionante ver cómo eso ha cambiado tanto bajo esa perspectiva. Eso porque tú, uno de los entrenadores más victoriosos del planeta, que vino de comandar el club más grande de la historia del deporte, ha aceptado este desafío. O sea, en el momento en que aceptaste venir acá, cambiaste mucho y ahora podemos creer de vuelta en nuestra selección y nuestro potencial. ¿Tú tienes la dimensión de la importancia que tienes tú para este momento del fútbol brasiliano? No, yo tengo la dimensión de la importancia que tiene el equipo nacional para este país y para esta afición. Es verdad que había un periodo de incertidumbre porque en los últimos tiempos el equipo nacional no ha tenido buenos resultados, todavía no hemos tenido buenos resultados. Intentaremos de empezar mañana con tener un buen resultado y sobre todo un partido, un juego bueno que pueda, donde la afición, toda la afición que está atrás de nosotros pueda disfrutar. Ancelotti, Wellington Campos, da Rádio Itatiaia. Amanhã seu aniversário, 66 anos. Seria para você um presente ganhar o jogo e classificar o Brasil já antecipadamente para o Mundial? Como sería el regalo mejor que podía tener en el día de mañana. No hay regalo mejor que ganar el partido de mañana. E a última? Senhor Carlos, primeiramente o Paraná lhe abraça, em português agora. Gracias. Felicitações, cumpleaños amanhã, que Deus lhe cubra de bendições e amanhã seja o melhor presente para você, a vitória diante o Paraguai. Falando em Paraguai, se eu só mexer no time do Brasil, colocando Rafinha, a sua tendência é mexer no meio de campo ou mudar alguém na peça ofensiva para o jogo de amanhã? Bueno, como he dicho, Paraguay es un equipo muy sólido, muy bien organizado, que tiene calidades individuales importantes, ha hecho muy buenos partidos, los últimos partidos. Como he dicho, Rafinha en el aspecto ofensivo, porque él tiene una movilidad que es bastante, una movilidad muy importante, es muy móvil en el frente de ataque, puede ser una llave muy importante para desbloquear el partido de mañana. É isso. Obrigado.